Esa es la versión internacional. Voy a leer la versión Reina Valera y miramos esa. La versión Reina Valera dice este versículo de la siguiente manera. ¿Dónde te metiste, Reina Valera? La Reina Valera antigua. Bien. Así dice 1 de Pedro 1:2, en la versión Reina Valera. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Quiénes tienen esa versión? Lean conmigo, por favor. Elegidos según la presciencia, no la presencia de Dios, sino la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Y la versión, ahí tiene la versión Reina Valera. La internacional se le fue. Pero deja esa versión. Ok. Entonces dice, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Estoy hablando de los atributos de Dios y estoy mencionando lo que es la presciencia divina. Y muchas son las controversias que engendra este tema, pero ¿qué tema de la Biblia no ha engendrado controversia? Si hablamos de la venida de Jesús, unos dicen que no hay arrebatamiento de iglesia, otros dicen que sí, que vamos a pasar por la gran tribulación, otros que ya estamos atribulados. Hay tantos temas en la Biblia que siempre el hombre va a generar controversia. Y por eso es importantísimo que pongamos cuidado, que pongamos atención a este tema, porque si no ponemos atención acerca del primero, que son los decretos de Dios, no vamos a entender los demás. Diga, yuhu. Voy a poner cuidado. Si usted necesita un café, hermano, tómeselo cuando salga. O encárgueselo a un mujer, diga, hermano, mire, yo no aguanto más, yo me trasnoché anoche y quiero un café. Hay un mujer que le puede hacer el favor y comprárselo por su plata. Amén. Pero la presencia de Dios es importante que conozcamos, habiendo mirado desde la partida qué son los decretos, y entendimos que lo que seguía después era la omnisciencia de Dios, que no está basada en el simple saber de Dios. Ah, sí, yo lo sé todo. No, simplemente Él lo decretó, por ende, Él conoce la ruta. O sea, la omnisciencia de Dios lo es porque Dios conoce la ruta, Él es el principio, Él es el fin, por lo tanto tiene el conocimiento de toda la ciencia. Ahora voy a hablar sobre la presciencia. Entonces hay una diferencia y puede ser un hilo muy delgado de lo que es la omnisciencia. Y me van a disculpar el tener que ser muy académico con estos temas, pero, y por eso voy a enseñar más que predicar, y tú tienes que anotar más que hablar, para que podamos comprender hasta cuando lleguemos a la justificación, la redención y todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Alguien diga amén? Muy bien. Entonces, hay dos cosas acerca de la presencia de Dios que muchos ignoran. Por lo menos el significado del término y su alcance bíblico. Y debido a que esta ignorancia es tan extendida, le resultará fácil a un predicador o quien se llame maestro de la palabra el poder defraudar con algunas perversiones
de este tema y el pueblo de Dios puede ser afectado. ¿Están aquí? Solo hay un salvavidas contra el error, y es estar confirmados en la fe. Y para ello ha de haber estudio diligente y debe haber muchísima oración. Siempre les he dicho, las enseñanzas bíblicas son como el pescado. Usted mira a ver si se come las espinas. Siempre les digo, vean la Biblia, abren, lean, corroboren. No sé que yo les esté vendiendo pastelitos. Entonces, uno tiene que tener una recepción, no de cualquier forma, pero la recepción, la receptividad tuya, la receptividad mía, la recepción debe ser cargada de humildad cuando uno va a asimilar la palabra de Dios. ¿Qué dije? Debe ser cargada de humildad con la palabra de palabra. Y esto nos va a ayudar a que uno abra el corazón. Pero cuando uno abre el corazón a la palabra, el mayor de los riesgos que tú puedes correr si tienes un corazón humilde y abierto es que quien inspiró la escritura te la explique. Cuando la Biblia dice en Primera de Juan que no tenemos necesidad de que se nos explique, sino que la unción misma nos enseña todas las cosas. Se lo traduzco a la Biblia maracucha de Ricardo Montaner. Es que si tú tienes el espíritu abierto, tu corazón abierto a la palabra de Dios, y sabes que la palabra de Dios es la espada del espíritu, ¿quién mejor que la inspiración de aquel que inspiró al escritor a que te lo explique a ti? Cuando miramos de esta forma, cuando se expone el tema bendito y solemne de la predestinación y el de la eterna elección por parte de Dios de ciertas personas para ser hechas conforme a la imagen de su Hijo, el enemigo envía a algún hombre a contradecir la elección que se basa en la presencia de Dios, y esta presencia se interpreta significando que previo que algunos serían más dóciles que otros, que responderían más prontamente a los esfuerzos del Espíritu, y que debido a que Dios sabía que creerían, Él en consecuencia los predestinó para la salvación. Es decir, como estas personas se iban a portar bien, entonces Dios los predestinó para que fueran salvos, es lo que dicen algunos. Pero tal declaración es radicalmente errónea. Repudia la verdad de la depravación total, ya que argumenta que hay algo bueno en algunos hombres. Quita a Dios su independencia, ya que hace que sus decretos descansen en lo que Él descubre apenas en la criatura. ¿Me están siguiendo? Es decir, Dios dice, Carlos creo que se puede portar bien. Entonces, por tal razón, como yo sé que Él se va a portar bien, o sea, tiene algo de lo que va a hacer, gracias mi poder, algo de lo que Él va a hacer con que se va a portar bien, entonces yo lo escojo para la salvación. Pero como Jan no se va a portar bien, entonces saca sonapa. Así es que algunos conciben la presencia de Dios. Es importante que pongamos atención y no confundamos a ese Dios perfecto que tanto nos ama. Hermano, el conocimiento de Dios, entre más tú lo conozcas, más lo vas a amar. ¿Qué dije? Y entre más lo ames, sabrás que todo temor va a desaparecer de ti. Porque el perfecto amor es el que corre de la casa al temor.
te dice, papá, hágame el favor, y se va. Entre más conocemos a Dios, y estoy hablando de uno de los atributos de Dios, porque hermano, a veces pensamos que conocemos a Dios, y precisamente yo estoy aquí para que ustedes conozcan algo. Y entre más lo conocen, más lo aman. Y entre más lo aman, más creerán en Él. Y entre más crees en Él, más seguro, Samuel, estás. Porque si entendemos, porque ya lo enseñamos, que los decretos de Dios fueron lanzados desde la eternidad, antes de la fundación del mundo. El Cordero fue inmolado y por su llaga nosotros fuimos curados. No hay nada en esta creación que pueda interferir cuando Dios te dice, acéptalo en fe y punto. Entonces eso es importantísimo, que lo aprendamos, tabernáculo, porque vienen tiempos importantes para nosotros y estamos trabajando en eso. Vienen tiempos donde tenemos que acelerar, y no estoy hablando del 2015, estoy hablando ya de los próximos meses, porque ya estamos trabajando y estamos haciendo que esas cosas sucedan. Por eso, por ejemplo, ya esta misma semana comenzamos la grabación, Ana Wilma, de las Casas de Paz. Ya tenemos el editor que lo va a hacer. Nosotros vamos a grabar brutalmente, no, bien hecho. Y el editor se va a encargar de todo, diapositiva y todo, porque, hermanos, nos van a dar entrada a que afectemos la paz de esta nación. La primera reunión que va a haber, ¿cuándo? El sábado, es para eso. Entonces nosotros tenemos que ser influencia en esta nación y en esta ciudad. Y así vamos a entrar en las comunidades. Pero yo no podemos esperar a que todo el mundo esté ya preparado y sea, tenga un magíster en Casa de Paz. Pues si no lo tienes, vas a tener un video. El video va a ser alojado en YouTube. Y vas a tomar el enlace, lo pones en tu celular y ahí tienes proyección, o un iPad, o en el televisor de la abuela. Pero nadie se va a detener. Para que las Casas de Paz, porque se va a exigir. Nosotros somos los promotores de Casas de Paz. No el gobierno. ¿Bien? Queridos, amados, la solución la tiene la iglesia. Y ya papá lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Yo tengo que apropiarme de lo que ya papá dijo. No sé si me están siguiendo. Yo creo que necesito un café soy yo. La escritura es clara en este tema. Y cuando nosotros pensamos que Dios escoge a las personas porque podrían ser buenas personas para la salvación, quita a Dios su independencia, ya que hace que sus decretos descansen en lo que Él descubre en la criatura. Trastorna las cosas completamente, ya que decir que Dios, previo que ciertos pecadores creerían en Cristo y que en consecuencia Él los predestinó para salvación, es lo contrario a la verdad. La Escritura afirma que Dios en su absoluta soberanía separó a algunos para que fueran recipientes de sus favores distintivos. Por ejemplo, dice el libro de los Hechos 13:48. Vamos a ver si lo puede proyectar allí. Hechos 13:48. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. ¿Están siguiendo? Y por tanto determinó Dios entonces otorgarles el don de la fe
Dios ya separó, eso sí es cierto. Pero antes que el mundo fuese, antes que tú nacieras. Entonces, la falsa teología hace del conocimiento previo que Dios tiene de nuestra fe la causa de su elección para salvación, mientras que la elección de Dios es la causa y nuestra fe en Cristo es el efecto. Antes de seguir debatiendo este tema, porque para algunos dice, pastor, ¿qué es lo que está diciendo? Vamos a hacer una pausa y vamos a definir algunos términos. ¿Qué quiere decir la palabra presciencia? Todos decimos conocimiento anticipado, conocimiento de antemano. Es lo que siempre decimos. Es la pronta respuesta de muchos. Pero no debemos juzgar precipitadamente, ni tampoco aceptar como definitiva la definición de cualquier diccionario. Acuérdense que el inspirador de la Escritura es uno solo, el Espíritu Santo. ¿Están aquí? Ya que esto no es un asunto de etimología del término empleado, porque lo diga un término en el diccionario, sea griego, sea inglés, sea español, no es suficiente para conocer qué fue lo que Dios quiso decir. ¿Están aquí? Por ejemplo, mire. El uso que el Espíritu Santo hace de una expresión define siempre su significado y el alcance de esa expresión. Lo que causa tanta confusión y error es dejar de aplicar esta regla tan sencilla. Hay muchas personas que piensan conocer el significado de una palabra, una determinada palabra, usada en la Escritura, pero son reacias a poner a prueba sus suposiciones por medio de una concordancia. Por ejemplo, empleemos el término carne. O sea, yo sé que te escasa la carne, pero estoy hablando de la palabra carne que aparece en la Biblia. Tú dices, obvio, yo sé lo que es carne. El cuerpo humano, se está refiriendo al cuerpo humano. Pero si uno analiza bien las Escrituras y lo que el Espíritu Santo quiere decir, va mucho más allá de lo que son 90 kilos de carne de alguno, o 120. Entonces no es un simple sinónimo del cuerpo humano, para nada. La palabra carne, hermano, si uno indaga más, puede encontrar en las Escrituras que significa cosas que ni podíamos imaginar. La palabra mundo, enseguida los de coro dicen amundo. El lector de la Biblia imagina frecuentemente que esta palabra equivale a la raza humana y en consecuencia interpreta equivocadamente los pasajes en que esta palabra aparece. ¿Me están siguiendo? La palabra inmortalidad, sin duda alguna, esta no requiere estudio. Inmortal, que no se muere, que es guepardo, de los X-Men. Pastor, Dios me lo reveló en los X-Men. Es obvio que hace referencia a que un alma no se puede destruir. Y cuando se trata de la palabra de Dios, el dar por sentado algo sin comprobarlo es locura y error. Si alguno no se toma la molestia de examinar los términos de la palabra del Señor, entonces nos encontraríamos con algunos problemas. Miremos esto. La palabra conocer y preconocer, que es conocer desde antes, lejos de bastar con la simple suposición de que estas palabras no significan otra cosa que simple conocimiento, veremos que los diferentes pasajes, ahí vamos a entrar en algunos versículos, en los que se encuentran estos términos, requieren ser considerados cuidadosamente. La palabra preconocimiento, traducida en la versión
española, Reina Valera, por conocer de antes. La palabra preconocer no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero sí se da frecuentemente el término conocer. Cuando este es usado en relación con Dios, oiga bien esto, la palabra conocer, cuando este término es usado en consideración, guiándolo con la frecuencia de Dios, el término conocer en esa relación, muy a menudo mira el favor, comunica el favor, no un simple conocimiento, sino un afecto, un amor. Cuando Dios dice a Moisés en Éxodo 33, 17, Moisés, yo te he conocido por tu nombre. Lo que Dios está diciendo es, yo te amé antes de la fundación del mundo por tu nombre. Voy a repetirlo en criollo. Mire, el nombre de Moisés no es ni siquiera hebreo, es egipcio. ¿Quién se lo puso? La hija del faraón. Es el único judío con nombre egipcio. Y Dios está diciendo en Éxodo 33, yo te he conocido por tu nombre. ¿Cuándo lo conoció? Dios está diciendo, yo te amé, te aprecié, ya te quise. No solo antes que nacieras, sino antes de la fundación del mundo, y ya yo te conocí. Dios ya tenía a Moisés. Por eso siempre les he dicho, amados, nunca la eternidad ni lo sobrenatural es lineal. No es una línea recta. Siempre va a ser un círculo. Dios aquí te conoció y aquí regresó. Conoce el final desde el principio. Sí, Señor. Así es. Alguien que salude esa bendición. Amén. ¿No le gustó? Alguien que salude esta bendición de que ya Dios te conoció desde el principio. Cuando yo antes decía, Él es el alfa, Él es la omega. Ya corregí. Él es el alfa, Él es la omega. Eso es el abecedario en griego. Alfa es la A, omega es la última letra. Es como decir la A y la Z. Yo soy la A, yo soy la Z y todas las consonantes dentro también soy yo. Y hasta las vocales. Entonces, nada va a escapar del propósito eterno. Cuando yo digo eterno, ya estoy hablando de un círculo. Por eso que el amor es el vínculo perfecto. El amor no deja de ser porque siempre va a estar circulando. El amor es el vínculo perfecto. Por eso el anillo representa eso. ¿Están aquí? Entonces, cuando la Biblia dice, y conoció Adán a su mujer, Eva, está diciendo que amó Adán a Eva. Por eso que nadie puede decir que ama si no sabe escuchar. Ay, papá. La escucha empática es la prueba más tremenda de amar. Quien no escucha empáticamente, quien no escucha no solo palabras, sino que si no escuchas el alma de la otra persona, si no escuchas lo que está diciendo, puedes estar viviendo con alguien por 40 años y nunca conociste a esa persona. Es decir, que nunca la amaste. Voy a decir desgraciado porque como soy el pastor, no. Nunca amaste a esa persona. Nunca lo hiciste, nunca. Porque de eso se trata. Ese Dios omnipotente, ¿sabes cuántas veces te escucha a ti? ¿Alguien debe decir algo? ¿Cuántas veces te escucha ese Padre? Pero es que no se sorprende de nada.
ya Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Su presciencia, o sea, su conocimiento anticipado de ti, no lo sorprende. A Él no lo sorprende nuestras caídas y nuestro levantar. Ya Él te conoció, te amó y te acompaña en el recorrido. El Señor le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 9:24: rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Como dijera Fercho, ay María, hermano. En Amós 3:2 el Señor dice al pueblo de Israel y a ti: recíbelo si eres tú del pueblo. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Mira, la esencia de lo que es conocer es amar. A vosotros solamente os he conocido de todas las familias de la tierra. No sé si me están siguiendo. Yo no sé si yo solamente me estoy gozando con esto. ¿Ya está gozando, hermano? ¿Quién está gozando aquí? Hermano, mire, dice la Biblia: ¿cuántos hijos tuvo Isaac? ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? Lean un poquito más la Biblia. ¿yo? 2. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamaron? ¿Cómo? Correcto. Eso está en la Biblia. ¿En qué libro? En Génesis. Un aplauso para Felipe. Estoy en Génesis. Ahora busquen Génesis cuando Dios dice esta expresión. Porque Jacob y Esaú eran gemelos. La única diferencia que tenían era que el uno era rubio y el otro no lo era. El rubio era peludo y el otro no les, ni que se afectara 20 veces le salía pelo. Pero eran igualitos. Nacieron el mismo día, solo que uno salió primero y el otro después. Y para los efectos, el que salía primero era el primogénito. Sin embargo, usted encuentra en la Biblia que dice: a Jacob amé, a Saúl aborrecí. Y usted se imagina, oye, Dios sí es malo, ¿vale? ¿Cómo aborrecer a ese muchacho tan buen mozo? Nunca busque esta escritura o esta expresión en el vientre de la madre de ellos. No fue ahí que Dios los amó y al otro no conoció. Porque la traducción, como lo vemos en la Biblia en el Nuevo Testamento, cuando dice aborrecí, no es exactamente esa traducción, es no te conocí. Mire, eso pudiera ser así: a Jacob conocí y a Esaú no lo conozco. A Jacob amé y a Esaú no conocí. Eso no fue en el vientre de su madre, fue antes de la fundación del mundo que él amó a Jacob y a Esaú no lo conoció. Dice: pastor, ¿para qué me sirve todo esto? Papá, si estás escuchando esto es porque tú has sido escogido. No sé, a esta gente le pasa. ¿Quién se alegra de esto, hermano? Si estás escuchando, querido hermano, discípulo, es porque Dios ya te escogió antes de la fundación del mundo. Digan gloria a Dios. Asimismo, en el Nuevo Testamento se usa frecuentemente la palabra conocer en el mismo sentido que en el Antiguo. Mateo 7:23 dice: entonces yo le declararé: nunca os he conocido, apartaos de mí, hacedores de maldad.
¿Qué es lo que antecede a estos versículos? Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Y Dios está diciendo, ustedes yo nunca los amé. Lo que Dios no ama, lo desconoce. Y lo que Dios desconoce, no existe. En la cruz lo que se, oiga bien esto, en la cruz lo que se vertió, lo que se mostró, lo que se derramó, no fue la simple sangre del Cordero, el Hijo de Dios. En la cruz lo que se derramó, lo que se vertió, fue el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la cruz lo que se demostró, lo que se exhibió, lo que se reveló fue el máximo de los conocimientos, el amor de Dios. Y si alguno ha sido amado por Él, tenga la plena seguridad que se podrá levantar en el día del juicio, porque conoce al perfecto amor. En alabanza, de ahí que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por eso es importante conocer la verdad. No es simplemente conocer la Biblia. Con todo el respeto, yo estaba leyendo acerca del presidente Chávez, que tenía en su biblioteca, leyendo no, lo vi. Tenía 14,000 libros en su alcoba, y de eso había leído 3,000, incluida la Biblia, comentados. Yo dije, la Biblia se la sabía casi de memoria, pero no le afectó porque no estaba escogido. Yo respeto todo eso. Amén. Pero hermano, ¿cuántos predicadores no fueron donde el presidente Chávez y le hablaron la verdad? Y conozco algunos, amigos míos, en el avión le hablaron, en la cárcel le hablaron y le exhibieron, pero el presidente no pudo percibir este conocimiento. Voy a aplicárselo en criollo. Alguien puede estar oyendo todo esto y no decir amén porque no está entendiendo como tú. Se puede aprender la Biblia de memoria, pero si no está captando lo que tú estás captando, la persona no fue afectada desde antes de la eternidad. Dios no lo amó. Es que el que Dios ha amado, y al oír esta verdad, lo que hace es son estudiados cuidadosamente, se va a descubrir que es muy discutible que el término haga referencia a una simple percepción de eventos que han de tener lugar. En realidad este término nunca es usado en la Escritura en relación con sucesos o acciones, sino que por el contrario, el término presciencia se usa o se refiere a personas. Dios conoció por anticipado a las personas, no sus acciones, no porque las desconozcan, sino que le importa son las personas. Miremos algunas escrituras en Hechos 2:23. Hechos 2:23. Dice, refiriéndose a Jesús, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz.
¿Quién puede leer esa escritura, por favor? Léanlo todo. Si nos fijamos con atención en las palabras de este versículo, veremos que el apóstol no estaba hablando del conocimiento anticipado de Dios de la crucifixión. Eso estaba claro, pero no estaba hablando de eso, sino de la persona crucificada. Este fue entregado según el determinado propósito. Dios se refiere a su presencia, no a los acontecimientos, sino a las personas. Amado mío, es muy crucial, es de mucha bendición cuando uno sabe que nuestro Padre ya nos amó antes que las cosas fueran. Cuando mi hermana Marisa puede comprender que Dios ya le amó antes que el mundo fuese, toda preocupación puede ser llevada con facilidad a la cruz. La cruz, no hablo de la madera, pero hablo del efecto del Calvario. La cruz siempre será la referencia de Dios para marcar un antes y un después de todo lo que nosotros somos en Cristo, porque nosotros tenemos que entender, los jóvenes aprendieron ayer que tienen una identidad. Su espacio juvenil aprendieron que tienen una identidad, no el estereotipo que el mundo te ha puesto. Así es. Porque el mundo va a estereotipar, el mundo, si a alguien le falla una pierna, y ahí va el cojito, o al manco, o al mocho. Mira el boquinete, mira el orejón, el cabezón, el barrigón. Cualquier cosa que pueden poner. Pero Dios dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. Amén. Cuando Dios dice algo, usted va a tener que creerle. Voy a decirlo acá. Cuando Dios dice algo, usted va a tener que creerle. Por acá. Cuando Dios dice algo, usted va a tener que creerle. Cuando Dios dice algo, usted va a tener que creerle. Si Dios dice que usted es su hijo y que es su hija, no es simplemente porque Dios dice, algunos, yo declaro que tú eres un hijo. Las declaraciones no solamente son por el hecho de declarar, sencillamente es porque ya Dios te conoció, te amó antes que el mundo fuese, te soltó en el recorrido para ver qué hacías tú, pero y tú hacías lo que te daba la gana. No es sencillamente eso. Él te acompañó en todo, sabía tus caídas, sabía tus levantadas. Él sabía de antemano que más valiente es el que se levanta que el que se queja allí en el suelo. Hermano, Job tenía que ser limpiado de presunción. El libro de Job fue escrito para que usted viera la presunción de Job. Con esto voy a finalizar. Y uno mira el libro de Job y por encima parece que Job es lo más perfecto después de Jesús. ¿Pero por qué parece así? Porque es que Dios sí se jactaba de Job.